Cuidar nuestro sistema inmune es muy importante, y más en estos tiempos. Hoy hablaremos de cómo cuidarlo desde lo natural, en la entrevista que le hicimos al doctor Pedro Silva y que le presentamos a continuación. Y estamos hoy junto al doctor Pedro Silva. El doctor es médico especialista en naturopatía y él pertenece al Centro de Medicina Integrativa Physis. Muchas gracias, Pedro, por estar hoy día con nosotros en esta comunicación a distancia, dada la contingencia, para poder hablar de algo tan importante como nuestro sistema inmune. Bienvenido y gracias por estar. Muchas gracias, doctor Aldunate. Un agrado poder colaborar, participar, contribuir con ideas que pueden ser útiles también para abordar mejor esta crisis. Exacto. Pedro, una de las cosas que se habla muchísimo y hoy día cada persona está tomando el tema del sistema inmune por distintas áreas. Productos para mejorar el sistema inmune, mejoremos las emociones para mejorar el sistema inmune, dormamos mejor para el sistema inmune. Se ha hablado tanto y sería bueno tener o contarle un poquito a las personas qué es el sistema inmune, cómo funciona el sistema inmune. ¿Te parece? Me parece maravilloso. Y en realidad es uno de los desafíos que tenemos, porque evidentemente nuestro organismo está dotado de mecanismos de protección y de defensa frente a todo agente agresivo de la naturaleza, bacterias, hongos, parásitos, virus. O sea, cuenta con recursos para hacerle frente a todas estas amenazas que encontramos en cada instante en nuestra conexión con el ambiente exterior. Es un sistema extraordinariamente perfecto. El sistema inmunológico humano, del ser humano, es probablemente el más perfecto que hay en la escala de la vida, porque ha ido sumando factores desde células como los glóbulos blancos, las primeras células protectoras, se han ido agregando toda un área que se llama inmunidad adquirida a base de linfocitos T, linfocitos B. O sea, es una suma de factores que, estando nosotros bien saludables, nos van a proteger, y en ese escenario este tipo de circunstancias virales o bacterianas son anecdóticos, nos podemos defender extraordinariamente bien. Y eso yo lo he visto en la población naturista, que practica el naturismo como sistema de vida, que prácticamente no ha sido afectada por el COVID-19, como era de esperar, porque son personas que se preocupan de fortalecer muy bien sus defensas interiores. Correcto. Ahora, este sistema inmune es un sistema que, comillas, tú lo señalabas también, va aprendiendo en el tiempo. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A que va identificando aquellas moléculas, aquellos inóculos que afectan nuestra salud y ya los reconoce para defendernos. Es un poco la base de cómo funcionan las vacunas, ¿no es cierto? Exponen parte de este agente patógeno y nos preparan para poder levantar esta defensa en el sistema inmune. Por lo tanto, hay un sistema inmune que desde guaguita, de pequeño, nosotros se va empezando a exponer a los distintos agentes, se va fortaleciendo. Y así durante la vida. Pero como todo en la vida, después de cierta edad, ¿no es cierto? Y también asociado a ciertas enfermedades, estilos de vida, tú muy bien decías, ¿no es cierto? El tema de estilos de alimentación se va debilitando, ¿no es cierto? Vamos bajando esta barrera. Te cuento esto por lo siguiente, porque hemos visto en la primera etapa de esta pandemia que los jóvenes y sobre todo los niños estaban más protegidos, y hay casos muy específicos reportados de niños con COVID-19, y estábamos atentos, Pedro, a la población adulta y adulta mayor. Sin embargo, no hemos dado cuenta que hay otra población más joven, de personas de 30, de 40, hasta de 50 años que hoy día tienen la enfermedad, y incluso tenemos casos reportados de decesos de personas con esa edad y con esos problemas. ¿Cómo se puede explicar un poquito eso, Pedro? Claro, lo que ocurre es que hay dos tipos de inmunidad. Una es la inmunidad con la que nacemos, ¿no es cierto?, que es innata.
La inmunidad está dotada de diferentes factores, entre los cuales uno de los más importantes son los linfocitos citolíticos naturales. Ahora, los linfocitos citolíticos naturales se estimulan extraordinariamente cuando estamos en contacto con la naturaleza. Cuando caminamos, por ejemplo, en un parque, en un jardín, en un bosque, es extraordinariamente importante la conexión con las plantas, con los árboles, ¿cierto? Aquí en Chile tenemos digamos en general, una flora maravillosa. Cada ciudad tiene bosques, tiene plazas, tiene parques, por lo menos en toda la zona centro-sur del país. Hay muchas posibilidades de estimular, aumentar esta actividad de los linfocitos citolíticos naturales que se conocen también como las células NK. Y esto pasa por esta conexión con la naturaleza. Correcto. De hecho, actualmente, por ejemplo, en Japón se está desarrollando lo que se llama la medicina forestal, que involucra crear los centros de salud, las clínicas, en espacios con muchos parques, con muchos jardines o directamente en los bosques, porque se ha visto que los linfocitos citolíticos naturales pueden aumentar por lo menos en un 50% y aún más en el contacto con el bosque, con las plantas. Correcto. Y eso es súper importante porque esto está conectado con nuestra defensa frente a agentes biológicos, pero también contra células tumorales, por ejemplo, que pueden ser destruidas con una cantidad de linfocitos que aumenta en esta proporción. De ahí, y el otro tema muy importante es la alimentación. La alimentación claramente va quedando claro que hay que dividirla en lo que es una dieta alcalina y una dieta acidificante. La dieta moderna, la dieta que se lleva corrientemente en nuestra civilización occidental y aún en la oriental, yo lo viví en China el año pasado. Los chinos en las grandes ciudades están comiendo igual que Occidente, es decir, muchos productos refinados a base de harina, de productos lácteos, de carne, y esos son todos alimentos acidificantes. Eso significa que nuestro sistema inmunológico empieza a tener problemas, a debilitarse con ese tipo de dieta. Por otro lado, es pobre en frutas, en verduras, en granos integrales, que contienen una enorme cantidad de sustancias, ¿no es cierto?, que promueven las defensas, que promueven la producción de linfocitos, de elementos claves, de anticuerpos, ¿no es cierto? Y eso, entonces, es lo que estamos viendo. Yo lo he mirado, lo he visto ahora. Creo que todas las protecciones que se han tomado en todo el mundo, en las grandes ciudades europeas, por ejemplo, como Madrid, como Roma, Nueva York, han sido medidas de protección ambientales que obviamente que están bien encaminadas, pero en el fondo un poquito frente a estos virus es como querer atajar el viento. Cuando solo nos concentramos en las protecciones del ambiente exterior, sin proteger el interior de nuestro cuerpo. Cuando se lleva una dieta basada en vegetales, con mucha fruta, con mucho alimento crudo, con muchas verduras, hay muchos vegetales que contienen moléculas fantásticas como los polifenoles, compuestos azufrados que son fabulosos para destruir virus, bacterias, células tumorales. Y ese tipo de alimentos la gente no los está comiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Confinada en sus casas, recibiendo harina, pan, galletas, dulces, chocolate, no sé, para frenar también la ansiedad, están debilitando su sistema inmunológico de un modo horroroso. Además, todos estos alimentos refinados a base de harina refinada, harina blanca, no sé, dulces, pasteles, pasta, todo eso generan mucus, generan grandes cantidades de mucus. Si nos situamos en la vía respiratoria, ese mucus es como un caldo de cultivo para estos virus. Entonces, ese es un drama porque para el virus va a ser muy fácil instalarse en un entorno mucoso ácido que para él es un terreno
realmente óptimo para multiplicarse, pero va a tener serios problemas en un entorno alcalino en que el cuerpo está con todas sus defensas a máxima, a full potencia, Claro. y no tiene de dónde agarrarse, no hay mucus. Pedro, tomando las palabras que tú dices, de la importancia que tiene la alimentación, en especial, ¿no es cierto?, los vegetales, de los cuales, claro, muchas personas a lo mejor hoy día están más alejadas que nunca, producto de la circunstancia. ¿Qué productos vegetales, qué verduras, qué frutas podríamos hoy día entonces consumir o ponerle más énfasis en nuestra dieta diaria, justamente para poder depurar, para poder estar en mejores condiciones y tener mejores condiciones en nuestro sistema inmune? Es una magnífica pregunta, porque además Chile es un país privilegiado, ¿no es cierto? Somos el país que produce fruta para el mundo, yo diría top one, ¿no es cierto? Y en esta época hay frutas excelentes, desde luego las frutas cítricas. Correcto. Por ejemplo, el limón, ¿no es cierto? El pomelo, los kiwis, las naranjas, son frutas, la piña, son frutas excelentes en esta época. En verduras, todas las hojas verdes que son ricas en polifenoles, por ejemplo, la rúcula, la albahaca, las espinacas, las achicorias, y eso abunda y se produce aquí en el país en cantidades industriales. Y un elemento que es particularmente benéfico, que es un producto marino, son las algas. Chile tiene el país con la mayor cantidad de costa, considerando los mares interiores, que puede tener cualquier país en el mundo, lleno de algas marinas como el cochayuyo y el luche, que son alimentos fabulosos. Y ya hay trabajos que están demostrando que tienen valiosas cualidades antivirales. Nosotros los venimos recomendando hace rato y verdaderamente están al alcance de la mano, son baratos, ¿no es cierto? Se come un ceviche de cochayuyo, un ceviche de luche con todo tipo de verduritas. Es algo exquisito. Aquí hemos estado haciendo videos de cómo preparar platos sabrosos de luche y cochayuyo. Se los vamos a hacer enviar al canal para que los compartan allá con su público. ¿Sí? Oye, pero pasa, fíjate que tenemos también hábitos de alimentación que no están asociados mucho a lo que tú dices y estoy de acuerdo contigo, en que debiésemos fortalecer. Por ejemplo, tú dices el consumo de algas. No somos buenos para el tema del consumo de algas y hay un montón de preparaciones, como tú dices, donde se pueden incorporar. Es más, Pedro, con todas las costas que tenemos y la cantidad de pescado, nosotros debemos ser un buen consumidor de pescado, de productos del mar. Pero así todo, tampoco tenemos mucho consumo de productos del mar, teniendo de ahí también obtenemos unas grasas que son importantes. Entonces, desde el punto de vista culinario, como que siempre estamos recurriendo quizás a lo más fácil. Y lo más fácil significa generalmente productos procesados. Tal cual. Y lamentablemente los productos procesados son productos desvitalizados, ¿no es cierto? No le contribuyen mucho al sistema inmunológico. El sistema inmunológico necesita recibir moléculas clave para poder producir todos sus elementos, sus anticuerpos, todo. Y eso lo aplican los alimentos vivos, los alimentos frescos. Por ejemplo, uno de los alimentos que nosotros promocionamos mucho son las cebollas y los ajos. Las cebollas y los ajos son muy ricas en unos compuestos azufrados que tienen propiedades antibióticas bien reconocidas, como es la alicina, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso hay que comerlo crudo, porque si se cocina se pierde esta sustancia. Claro, a veces por el tema social, la gente consume poca cebollita, poco ajo, ¿no es cierto?, para no ser rechazados socialmente. Pero ahora en cuarentena no hay excusa porque queda dentro de la casa todo, así que no hay problema. Además, con las mascarillas no hay problema. El momento ideal. Eso, mira, y hay alimentos que son fantásticos, como los brócolis, por ejemplo. Ah, claro. Exacto. La coliflor, las coles de Bruselas, que tienen sustancias azufradas que incluso hoy día está demostrado que son fantásticos antitumorales, porque cuando un agente cancerígeno se mete, inicia una mutación en una célula, estos alimentos activan inmediatamente las enzimas de la fase 2 que rápidamente bloquean, anulan y destruyen a estas sustancias cancerígenas, y también destruyen un virus o una bacteria.
siga junto a nosotros revisando este interesante tema, esta interesante entrevista junto al doctor Pedro Silva. Después de la pausa le daremos ejemplo de cuáles son los alimentos saludables que usted puede empezar a consumir hoy y que estoy seguro le reportarán importantes beneficios para su salud. Pausa y ya regresamos. Pedro, tú decías, no consumir productos cocidos, ¿no es cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de cebolla y ajo. Quiero poner algunos ejemplos para que las personas, ayúdame tú con algunos ejemplos concretos, para que las personas en la casa vayan tomando nota y vayan incorporando esto. Por ejemplo, en Chile, Pedro, tenemos una ensalada que es la ensalada chilena. El tomate con cebolla. Ahí estamos bien, ¿no es cierto? Estamos fabulosos, con un toquecito de ajo, queda excelente. Y aquí, yo estoy ahora en Puerto Varas. Aquí consumimos muchos ajos chilotes, que son exquisitos, son un poco más suaves y son enormes. Con un ajo de eso come una familia entera. Un diente de ajo chilote. Las recomendaciones en cuanto al ajo y todas las propiedades, porque algún día vamos a hablar exclusivamente de algunos productos que son top one, digamos. El ajo es espectacular. Ahora, el consumo de ajo, dicen algunas personas, corrígeme tú que eres el experto, pero dicen un diente de ajo todos los días crudo en la mañana. ¿Estoy bien? ¿O la indicación, por ejemplo, en el tema del ajo? No, excelente. Esa práctica de tomarse un dientecito de ajo toda la mañana, cortado en trocitos como tabletita. Entonces se tragan nomás con un poquito de limón, con un vasito de limón, por ejemplo. Sin masticar, y no hay problema. Se le puede poner una ramita de perejil y con eso se neutraliza mucho del aroma, ¿no es cierto? ¿Por qué limón, Pedro? ¿Por qué acompañado de limón? Es buena práctica en la mañana tomarse un juguito de limón. Nosotros le aconsejamos mucho eso a nuestra gente naturista y a nuestros pacientes, por supuesto, que inician la mañana con el jugo de un limón en un medio vasito de agua tibia en esta época que hace frío. Incluso se le puede poner un poquito de bicarbonato, una cucharadita rasadita, planita, digamos, de bicarbonato, de las de té, cucharadita de las de té. Y este preparado queda como efervescente, como tomar un yastá. Hay que tomarlo a sorbitos, de a poquito. Y con eso se puede tragar el diente de limón y no queda ni rastre del ajo. Diente de ajo, entonces, un vasito, juguito de limón con un poquito de bicarbonato, una cuchara hasta de postre rasa, y vas tomando. Y eso, sí, y se toma. Pedro, mucha gente pregunta, y obviamente en el área de la medicina siempre preguntan ¿cuánto tiempo? O cuándo empiezo a ver los efectos, por ejemplo, en el cambio de mi alimentación. Si empiezo a comer este ajo con el jugo de limón en la mañana, si empiezo a incorporar más tomate, cebollas, verduras. Tú hablabas de ¿no es cierto?, todos los vegetales verdes. El cale, por ejemplo, ha entrado bastante, se está consumiendo, que tiene un aporte de vitamina C bastante importante, así el pimentón rojo, por ejemplo. Una variedad. Si yo empiezo a cambiar mi estilo de alimentación, ¿cuándo yo puedo empezar a ver ya efectos en mi salud? No es automático, pero en tu experiencia como médico y en esta área de la naturopatía tan importante, ¿cuándo empiezan a ver los efectos las personas que empiezan a adoptar una línea de alimentación saludable? Mira, es rapidísimo. Ya pasada la primera semana, los primeros 7 a 10 días, que eso es importante destacar, porque por regla general en la vida moderna nosotros andamos muy intoxicados, con el cuerpo lleno de sustancias que el organismo ya tiene saturados sus mecanismos de depuración y no logra sacárselas de encima. Entonces, cuando tiene la oportunidad con una dieta como esta de hacerlo, lo hace de inmediato en los primeros días y aparecen síntomas de purificación, le llamamos nosotros, o de desintoxicación. La gente se alarma porque dice, con esto me estoy enfermando, me están viniendo estos síntomas, se desesperan. Y no, es que se están desintoxicando. Puede haber una colitis que es pasajera, habitualmente puede durar un día, cuando más 2, y pasa solita, o puede haber una erupción en la piel, y si hay mucha bacteria retenida en la vía respiratoria,
se inicia una eliminación importante de mucosidades. Se produce lo que llamamos la desintoxicación del cuerpo. Correcto. Eso es una semana, máximo 10 días. Personas que están muy debilitadas lo hacen muy de a poquito. Y si una persona, aunque sea joven, está muy intoxicada, el cuerpo va sacando estas sustancias por etapas, no de golpe. Ya. A eso le llamamos las crisis de desintoxicación, que el organismo las dosifica con la tremenda sabiduría que tiene. Si tenemos que pensar que nuestro cuerpo es una máquina sublime con una inteligencia colosal, ¿no es cierto? Hay que saber entenderlo y ayudarle. En lo que en la medicina natural hemos aprendido es ayudarle al organismo a que haga su pega, porque la curación desde nuestro punto de vista es un proceso de normalización biológica. Es que el todo vuelve al equilibrio, a la armonía en nuestro mundo interior, ¿no es cierto? Exacto. Y eso involucra también la armonía física, pero también mental y espiritual. Pedro, entonces, la recomendación obviamente es alimentarnos saludablemente, elegir productos, ¿no es cierto?, vegetales, frutas que nos permitan, y todas consumidas crudas, que nos permitan desintoxicarnos, hacer al lado aquellos productos que son procesados para poder tener un mejor sistema inmune. Y una vez levantada la cuarentena necesaria en este minuto, obviamente empezar a tener contacto con la naturaleza para poder llenarnos de los terpenos que tú decías y esa energía maravillosa además que da el mundo de lo natural, no solamente en los bosques, Pedro, sino que también, por ejemplo, en el mar. La energía que uno recibe en el contacto con el mar es impresionante. Entonces, yo creo que claramente una vez levantadas todas las restricciones sanitarias, necesitamos estar no solamente en contacto unos con otros, sino que también con la naturaleza. Pedro, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en este contacto. Claramente hay mucho tema que conversar contigo. Eres un hombre, un doctor de gran experiencia en esta área, así que te agradezco muchísimo la gentileza de haber estado con nosotros hoy día en el programa Doctor en Casa. Y recordar a las personas, ¿te parece que quieran tener contacto contigo, Pedro? Que tú tienes hay un Instagram, entiendo yo que el Instagram es Physis, que se escribe PHYSIS _natura. Nosotros pues lo vamos a poner abajito ahí para que la gente lo pueda reconocer. Y Pedro, cuéntame cómo la gente aparte del Instagram podría llegar a conocerlo a ustedes, porque tú además hablabas de recetas que están trabajando en el tema de las algas. ¿Cómo se pueden contactar contigo, Pedro? Sí, a través de Physis. Se puede. Nos mantenemos en estrecho contacto. Yo, de hecho, desde aquí de Puerto Varas, estoy acá en este minuto. Estoy haciendo telemedicina. Ya. Así que toda esa información se consigue en Physis. Perfecto. Es la institución con la que trabajamos y estamos colaborando desde la retaguardia, ¿no es cierto? Detrás de las líneas del COVID estamos ahí como una quinta columna, tratando de que nuestra gente esté potente y saludable y fortaleciendo el sistema inmunológico. Esa es la idea, Pedro. Pedro, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Que tengas una muy buena jornada y esperamos pronto tenerte también en Doctor en Casa para seguir hablando de este tema y tantos temas interesantes de la medicina natural. Muchas gracias al doctor Pedro Silva por estos importantes consejos que hoy nos dio en Doctor en Casa. Recuerde que estas recomendaciones y otras más usted la puede encontrar en nuestras plataformas digitales, en YouTube y en Facebook como Doctor en Casa, y también visitar nuestra página web www.doctorencasa.tv. Seguimos adelante con más información en salud y calidad de vida. Ya regresamos junto a ustedes.